En este video vamos a ver el tema de manejo de fórmulas utilizando referencias absolutas en Microsoft Excel. A diferencia de las referencias relativas, las referencias absolutas no permiten que Excel las modifique al momento de ser copiadas. Estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que se intenten copiar. Para hacer que una referencia sea absoluta, necesitamos anteponer el símbolo de pesos a la columna y a la fila donde hace referencia. Por ejemplo, aquí tenemos identificada ya una fórmula y sabemos que es una referencia absoluta porque esta celda, que es la celda E2, tiene antepuesto el signo de pesos. Siempre se va a multiplicar esta celda por el número 8. El siguiente ejemplo nos está haciendo una referencia absoluta a la celda H2 y siempre se va a multiplicar por el número 9. El siguiente ejemplo nos dice que es una celda absoluta con referencia absoluta hacia la celda M2 y se multiplica también por una celda absoluta que es N2. Vamos a hacer el siguiente ejemplo directamente en el libro de Excel. Bien, anteriormente trabajamos sobre esta hoja de cálculo referencia relativa. En este ejemplo vamos a copiarla. Vamos a dar clic derecho, la opción mover o copiar y de aquí vamos a primero seleccionar la opción crear una copia. Posteriormente seleccionamos cuál es nuestra hoja de cálculo que queremos copiar, referencia relativa. Le damos clic en aceptar y ya tenemos nuestra nueva hoja de cálculo. En este caso lo voy a pasar hasta el final de mis hojas de cálculo y la voy a renombrar. Clic derecho, cambiar nombre y en este caso le voy a poner referencia absoluta. Listo. Le puedo cambiar también el color para identificarlo y listo. De esto voy a reemplazar un pequeño texto que no voy a utilizar. Esta otra tablita también la vamos a eliminar. Para ello le puedo dar seleccionar, clic derecho, eliminar, desplazar celdas hacia la izquierda y se elimina esa información. Voy a hacer otras pequeñas características en este libro de Excel, como en la columna B voy a agregar esta pequeña información y debe de tener un formato, un tipo de dato en pesos. Le quito una decimal, lo alineo y también en estas celdas voy a reemplazar el siguiente texto. Bien, me voy a quedar con esta misma información. Veamos qué es lo que teníamos anteriormente. Ya todos estos tienen una fórmula relativa que nos permitió irla copiando. Si ustedes observaron, hay un valor constante en este caso en todas las fórmulas. Ese valor constante que estamos viendo en la barra de fórmulas es el número 8. Entonces, aquí, como es un valor constante, lo que podemos hacer es ahora utilizar una referencia absoluta. Este mismo ejemplo aquí nos dice, nos vamos a posicionar en la celda F2 y por medio de una fórmula con referencia absoluta, aquí debe decir con referencia absoluta, se solicita calcular lo siguiente. Considerando que el precio del refresco se encuentra en la celda B2, se solicita calcular por medio de una fórmula con referencia absoluta el costo que tienen las cantidades que aparecen en el rango, en este caso E2 hasta E15. Ahí está. Entonces, voy a realizar lo siguiente. Voy a eliminar mi primer fórmula que tengo en la celda F2 y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a indicar que es una fórmula con el signo igual y qué es lo que voy a multiplicar. Voy a multiplicar la cantidad, en este caso, la cantidad por el precio unitario de un refresco. ¿Dónde encuentro el precio unitario? Pues en el enunciado me dice que lo encuentro en la celda B2. Observamos nuevamente. Vamos a teclear en este caso el número de refresco
por, en este caso, la celda B2. Le damos un enter y tengo ese resultado. Voy a eliminar este rango de fórmulas que ya teníamos para observar lo siguiente. Si ustedes hasta aquí hacen el proceso de copiar esa fórmula hacia abajo, la desplazamos, van a obtener este pequeño resultado. Van a observar que en muchas celdas tenemos un 0 y en una tenemos ya un valor como tal y solamente una nos coincide. ¿Qué encontramos de características al momento que hice ese pequeño cambio? Pues bien, que todavía estoy utilizando una referencia relativa. Veamos, me posiciono en la celda F2 y presiono la tecla F2 y veo que estoy multiplicando E1 por B2. Me posiciono en la celda F3 y presiono la tecla F2 para ver qué campos estoy multiplicando y me sale que estoy multiplicando la cantidad, en este caso la celda E3 por B3. Pero esto ya no corresponde al valor o al precio de, en este caso que estamos utilizando, por ejemplo, del refresco. Si vimos, sigue prevaleciendo una referencia relativa. Este valor sí nos muestra un dígito que es 27 porque, veamos, si presiono F2, estamos multiplicando en este caso la celda E4, que es este valor de 3, por B4. Por eso es que me sale ese pequeño valor. Regreso en este caso a la celda F2 y voy a realizar lo siguiente. En mi fórmula, en mi barra de fórmula, yo conozco que lo que va a variar es lo que se encuentra en la celda E2, porque si observamos, aquí ya es un número 2, 3, 4. En cambio, mi celda B2 siempre va a ser constante, siempre voy a multiplicar todos por ese valor. Lo que yo puedo hacer es, le doy un clic, en este caso donde está la celda B2, que es la constante, presiono la tecla F4 y observan que automáticamente se ponen esos símbolos que me hace referencia ahora sí a que estoy utilizando una referencia absoluta. Le damos un enter y veamos qué es lo que sucede ahora. Si yo copio esta misma fórmula hacia la parte de abajo, veamos que ahora sí yo ya tengo ese resultado. Vamos a observar ahora, si me voy posicionando ejemplo en cada uno de estos resultados, observamos cómo solamente lo que va cambiando es la celda E5, E6, E7 y la celda B2 siempre está fija, ¿sí? Siempre se mantiene en la celda que está en color rojo o la celda B2. Lo mismo si yo me voy hasta esta celda activa, siempre la única que va variando es la columna de la celda E. Bien, esto es una parte de cómo podemos trabajar las referencias absolutas. ¿Qué ventajas tiene? Pues bien, ahora sí, si me dicen, ¿sabes qué? A partir de mañana el refresco vale 10 pesos, pues ese valor solamente lo modifico en esta celda, le damos un enter y en automático todos estos resultados sufren un pequeño cambio donde veo rápidamente su información, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que tiene el trabajar por medio de celdas absolutas. Nuevamente, el ejemplo, ¿sabes qué? Mañana vale 15 pesos el refresco, le damos un enter y automáticamente se actualizan todas estas fórmulas que tenemos o se han utilizado con la celda B2 de forma absoluta. El siguiente ejemplo nos dice que vamos a utilizar, nos vamos a posicionar en la celda I2 y por medio de una fórmula con referencia absoluta, vamos a solicitar, se solicita calcular lo siguiente. El precio de cada gordita se encuentra ahora en la celda B4. Se solicita calcular por medio de una fórmula con referencia absoluta el costo que tiene de 1 hasta 100 gorditas. Bien, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Nuevamente, como ya sabemos qué efecto tiene,
Voy a eliminar toda esta información de mi rango. Ya lo sabemos seleccionar, con suprimir se elimina. Y voy a obtener mi primera fórmula para obtener el costo que tiene una gordita. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Voy a indicarlo con el signo igual, es una pequeña fórmula. Y voy a multiplicar en este caso mi cantidad. Mi cantidad de gorditas que necesito es una. ¿Cuánto vale cada gordita? ¿Cuánto voy a pagar por una gordita? Pues nos dice que el valor de cada gordita se encuentra en la celda B4. Por lo tanto, para automatizarlo más, le doy un clic en la celda B4 y vamos a hacer lo mismo. Si le doy un Enter, yo ya conozco que por una gordita pago 9 pesos. Si yo modifico la celda B4 y le pongo 15 pesos, de igual manera esa fórmula está correcta. Si yo le pongo 11 pesos, de igual manera se actualiza esa fórmula y por lo tanto está correcta. Bien, hasta aquí yo ya tengo mi fórmula. Ya saqué el costo de una gordita. Si yo quiero hacer esta fórmula absoluta, necesito ver cuál es el valor que siempre va a estar fijo, el que no va a cambiar. En este caso, la indicación dice que el costo de mi gordita siempre se va a encontrar en la celda B4. Por lo tanto, en mi celda activa, en este caso es I2, donde ya tengo mi fórmula, le doy un clic aquí en la barra de fórmula y cuál va a ser mi celda que siempre va a estar fija, en este caso la celda B4. Para ello presiono nuevamente la tecla F4 y vemos que se ponen los signos de pesos en la celda correspondiente. Le damos un Enter y ahora sí, podemos copiar, le damos un clic en este botón, podemos copiar esa misma fórmula, la desplazamos hasta abajo, hasta donde está el número 100 y automáticamente esa fórmula observamos que lo único que va cambiando es la cantidad, en este caso de productos o de artículos que estamos trabajando, y el valor o el precio siempre se mantiene en la celda B4. Ventajas nuevamente de utilizar referencias absolutas es que si yo necesito cambiar el precio de mis gorditas, en este sencillo ejemplo, yo le pongo, ¿sabes qué? Mañana hay una promoción y las gorditas valen a 6 pesos. Automáticamente esta tablita me da el resultado de a cuánto vale cada cantidad de gorditas que estamos ofreciendo. Entonces, esta es una de las ventajas de utilizar referencias absolutas. Podemos manipular rápidamente y obtenemos el cálculo de forma automatizada. Bien, en este video hemos visto la diferencia de utilizar referencias absolutas con fórmulas y referencias relativas.